Mi prima inventó una mentira horrible sobre mí y mi familia me echó a la calle a los golpes. Ahora que está muriendo quiere disculparse, pero ya es demasiado tarde. Hola a todos, yo, con 36 años, tengo un problema para compartir con ustedes, no sé bien cómo estoy, tal vez muy aislado, no tengo otro sitio donde buscar ayuda. Siempre he leído mucho por aquí y pensé que este era el lugar ideal para contar mi vida, agradecería cualquier opinión que me den, hay muchos detalles del pasado para explicarles, así que esto va a ser un relato extenso. Primero, permítanme hablarles de mi prima Lucía, de 35 años, es la peor persona que he cruzado, sé que suena fuerte y cruel decir eso de una prima, pero con Lucía es la pura verdad, luego están mi mamá, Rosa, de 65 años, y mi papá, José, de 65 años, que son igual de malos, ya les contaré por qué en un rato. Traté de entender a Lucía mientras crecía y aprendía sobre psicología y que empuja a la gente a hacerle daño a otros, pero al final nunca logré perdonarla y aún desprecio a toda mi familia. Hasta hoy. Claro, Lucía tuvo una niñez dura, mi tío Javier, papá de Lucía y hermano de mi padre, era el rebelde de la familia, un tipo violento que tomaba y fumaba sin parar, nunca trabajó y encima maltrataba a Lucía. La mamá de Lucía, Carmen, tampoco era gran cosa, comprendo cómo el dolor de esas experiencias marca a las personas, sobre todo cuando te lastiman siendo tan pequeño y frágil, sin embargo, creo que como humanos debemos esforzarnos por dejar atrás ese sufrimiento y no repetir el mismo daño. Con los que nos rodean, Lucía, por desgracia, nunca lo entendió y terminó pareciéndose demasiado a sus padres en muchas cosas. Mis papás sabían bien cómo era la vida en casa de Lucía, así que siempre la cuidaron mucho, trataron de meterse en ocasiones, hasta llamaron a protección de menores para reportar a mi tía y tío. Pero cuando llegaban los oficiales, los papás de Lucía se las arreglaban para salir del apuro, hasta que un día tuvieron un accidente, iban manejando bien borrachos, chocaron contra otro carro y murieron, Lucía quedó sola. Lo que obviamente es algo duro de llevar, incluso si tus padres eran tan malos como los de ella. Para evitar que Lucía terminara en casas de acogida, mis papás decidieron hacerse cargo y la recibieron en casa. Aunque nunca había pasado mucho tiempo con Lucía, a pesar de todas las reuniones familiares, y aunque cada encuentro con ella de chicos había sido bastante feo, al comienzo me ilusioné con tener una hermanita en casa, claro. Solo me llevaba un año, pero yo me sentía solo siendo hijo único y me emocionaba tener a alguien con quien jugar, si tan solo hubiera imaginado el vuelco que daría mi vida tras ese momento clave. Le habría rogado a mis papás que mandaran a Lucía a la Patagonia, porque ese lugar es tan helado como el alma de mi prima. Mi mamá y papá no eran padres perfectos, ellos también tomaban de más, no manejaban bien la plata, pero se mataban trabajando para darme algo, intentaron apoyarme a su manera. Pero desde chiquito oía a mi mamá quejándose con sus amigas de que siempre quiso una hija y no un hijo, ella no sabía que yo estaba en el cuarto de al lado escuchando, pero hasta siendo pequeño entendí esas palabras. Y me cortaron como navaja, cuando Lucía llegó a casa, mamá y papá actuaron como si yo no existiera, siempre fui un niño algo torpe y callado, y supongo que eso desilusionaba a mis papás, que eran más de la vieja escuela. Mi papá había sido el líder del equipo de fútbol en el colegio y yo no podía ni tirar una pelota sin enredarme con los zapatos, era un desastre y siempre me ponía nervioso con las chicas. Mi papá había sido un galán de joven, conquistando a todas en el pueblo antes de quedarse con mi mamá, mientras que yo no lograba que ninguna me mirara. Por más que mis papás me repetían que debía ser más fuerte, me decían que era débil, así que mi confianza ya estaba por los suelos, y cuando llegó Lucía, quedó hecha pedazos. Mamá y papá querían a Lucía y aplaudían todo lo que hacía, si ella garabateaba algo, lo ponían en la heladera aunque pareciera un desastre, si yo dibujaba, le daban una mirada rápida y lo dejaban a un lado. A Lucía la festejaban por sacar notas regulares en clase, mientras yo sacaba sobresalientes y nunca me decían que estaban orgullosos. Lucía tenía cumpleaños increíbles, recibía los regalos más chidos de Navidad. Y cuando empezó a ir al colegio conmigo, mi vida social se fue al carajo, aunque estaba un grado abajo de mí, se esforzaba por hacerme la vida imposible, yo era el típico nerd torpe y Lucía era una chica linda y habladora que disfrutaba cotillear de los demás, enseguida la aceptaron los populares.
Los deportistas y las porristas, esa gente que se la pasaba molestándome, y Lucía se sumó a ellos sin pensarlo, como si fuera lo suyo. Su novio era el capitán del equipo de fútbol y mi peor pesadilla. Él y sus amigos idiotas me hacían cosas horribles, como meterme la cabeza en él. Baño y otras humillaciones, no importaba cuánto tratara de escapar, me daban golpes todos los días. Lucía nunca me defendió, al contrario, se quedaba mirando con una sonrisa o hasta se reía en mi cara de mi sufrimiento. No exagero cuando digo que Lucía siempre ha sido una loca sin corazón. Como si no bastara con hacer de mi vida en el colegio un tormento sin fin, Lucía se empeñaba en arruinarme también en casa. Me sentía atrapado como en una cárcel, y al otro día empezaba otra vez el suplicio en el colegio. Nunca tenía paz. El daño en mi cabeza que me dejó esa etapa no se puede contar con palabras, es una herida que me transformó para siempre y me marcó de por vida por todo el maltrato que aguanté. Traté de contarle a mis papás sobre los amigos de Lucía que me jodían en el colegio, pero ellos decían que no era para tanto y hasta se burlaban de mí por no ser hombre suficiente para bancarme unas bromas. Decían que eran cosas de muchachos. Mi papá siempre me decía que tenía que ser más macho y dejar de quejarme. Me veían con moretones y ojos hinchados y ni así me tenían lástima. Lucía se paraba al lado y se mataba de risa en esas charlas. Además de eso, Lucía no paraba de inventar cuentos sobre mí, rompía cosas en la casa y les decía a mis papás que yo había sido. Se ponía a llorar y les juraba que yo la había pegado. A veces me hacía dudar de mi propia cabeza. Era tan buena manipulando que casi te convencía de que sí habías hecho lo que ella decía, aunque fuera mentira, claro. Mis papás se creían cada palabra suya. Perdí la cuenta de las veces que me castigaron por cosas que ella inventaba y que nunca pasaron. Eso me fue comiendo la mente poco a poco, haciéndome sentir que no valía nada. Con el tiempo me puse más y más triste. Mis notas empezaron a bajar, aunque seguían siendo mejores que las de Lucía, pero mis papás igual me castigaban por flojo, lo que me hundía más en la tristeza y en sentirme inútil. Como dejé que mis notas cayeran, no pude entrar a la universidad que soñaba. Me quedé atrapado en este pueblo, en esta casa. Tuve que ir a un instituto local, pero me esforcé rápido por sacarme un título en ingeniería. Quería salir adelante y largarme lo más lejos posible de mi familia del demonio. Lucía no tenía ningún plan para su vida. Ni siquiera terminó el colegio, lo dejó al empezar el último año y acabó metiéndose con medio pueblo, o al menos eso parecía porque siempre la veía con uno distinto. Se la pasaba de fiesta y saliendo. Se enganchó con las drogas. Mis papás seguían cuidándola y poniéndole excusas. No es que les gustara cómo vivía, pero la dejaban hacer demasiado, lo que no le daba razones para cambiar. Aún vivía en casa en ese tiempo y el maltrato de Lucía hacia mí se ponía cada vez peor. Recuerdo una tarde, ella estaba armando una fiesta en casa con su novio de turno. Yo trataba de estudiar para un examen, así que les pedí que bajaran la música. Fui tranquilo y respetuoso al hablar. Pero Lucía y su novio lo tomaron como un insulto. Lucía le dijo al tipo que me diera una paliza y, carajo, como me pegó, me dejó tan mal que tuve que llamar a la policía. Terminé en el hospital por los golpes. Pero mis papás y Lucía me dijeron que yo había exagerado, hasta me convencieron de no denunciar a ese imbécil. Ahora que lo pienso, debí haberlos llevado a todos a juicio. Después vino ese día fatal, cuando tenía 21 años, que me cambió la vida para siempre. Para que entiendan, Lucía no soportaba no ser el centro de todo, todo tenía que girar alrededor de ella. Se creía la reina del mundo y cuando algo le salía mal, lo descargaba con los demás. Encima, como se imaginan, tomaba decisiones pésimas, tanto que quedó embarazada de uno de sus novios. De eso hablaré más adelante. Claro, muchas veces era dura e injusta con mis papás, sobre todo considerando todo lo que ellos hicieron por ella a lo largo de los años, pero cuando algo se le torcía, el primero en pagar siempre era yo. Lucía había terminado con otro novio hacía poco. Supongo que ese tipo en especial ella lo veía como el amor de su vida en su cabeza loca y estaba bien dolida cuando la dejó. Lucía no era precisamente buena eligiendo hombres, y para colmo, ese novio que la dejó era el papá de su hijo Diego. Ya le costaba cuidar bien al pequeño y la mayoría de las tareas de padre nos tocaban a mí y a
Mis papás, era una situación fea y no estaba nada contento. Lucía andaba más amargada y grosera que nunca esos días, aunque todos le estábamos haciendo un favor enorme sin pedir nada a cambio. Porque criar a un bebé no es fácil, menos cuando la mamá apenas mueve un dedo. Justo antes del momento que me cambió todo, Lucía y yo habíamos peleado. Eso era normal, siempre discutíamos y muchas veces se ponía intenso. Así que no le di mucha importancia, pero en esa pelea yo estaba harto de que me pisoteara, me decía que era un fracasado, me gritaba que era un inútil sin experiencia, me atacaba sin parar y ya no aguanté más. Me salió el enojo y le dije que todos los hombres la iban a dejar siempre porque no valía nada. Se puso furiosa y se fue como niña chiquita. No le di peso a lo que dije, pero parece que a Lucía le pegó fuerte. Estaba en mis cosas un día cuando, de repente, mis papás tumbaron la puerta de mi cuarto. Me asusté porque no esperaba que entraran así. Les pregunté qué pasaba, mamá y papá, y hasta otros de la familia. Se habían amontonado en mi cuarto. No hace falta decir que cada segundo me confundía más. Vi a Lucía entrando llorando, parecía deshecha, pero yo sabía que era puro teatro. Tuve un mal presentimiento de lo que venía y mis miedos eran ciertos y bien feos. Ahí fue cuando Lucía lanzó el golpe. Dijo, ahí está, él es el que me atacó. Me quedé con la boca abierta, no podía creer que me echara esa culpa. De una pensé en la pelea que tuvimos días antes, le pregunté si por eso estaba haciendo esto. Y mi papá saltó rápido a decirme que me callara y dejara de buscar pretextos. Yo seguía diciendo que no era verdad, y entonces empezaron los golpes. Toda mi familia me cayó encima, fue salvaje. Mucho peor que todas las palizas que ya había recibido en el colegio. Me ordenaron directo que juntara mis cosas y me largara de la casa ya, y me dejaron claro que debía dar gracias porque no me mandaban con la policía. Quise defenderme otra vez, pero me mandaron a callar. Toda mi familia me acababa de borrar por creerle a esa niña caprichosa y mala como Lucía. Fue el día más horrible de mi vida. Al inicio fue duro porque no tenía a dónde ir. Tenía algo de dinero guardado, pero solo me alcanzó para un cuartito. Mientras tanto trabajaba en 2 empleos y estudiaba full time. Y al final junté lo suficiente para tener mi propio lugar. Todo lo logré solo, sin ayuda de nadie más que yo. Ahora tengo 36 años y no he hablado con mi familia desde ese día terrible en que me golpearon y me echaron, pero hoy me topé con algo nuevo. Recibí una llamada de Lucía hoy. Era el número de mis papás, supongo. Que Lucía sigue viviendo con ellos, aunque habían pasado años desde que hablamos. Supe quién era apenas oí su voz y me quedé tieso. Hasta escuchar a Lucía me traía malos recuerdos, pero esta vez hablaba diferente. Le pregunté por qué me buscaba, me preguntó cómo estaba, algo que nunca había hecho, y luego me contó que se estaba muriendo de cáncer terminal. No dije nada. Después me dijo que era madre soltera. Que Diego ya tenía 17 años y que tenía otro hijo, Felipe, de 14, me contó que estaba divorciada y que su exmarido estaba preso. Luego se disculpó, dijo que Dios la estaba castigando por las mentiras que inventó sobre mí. Me pidió que la perdonara. Le dije que necesitaba pensarlo y corté. El corazón me latía a 1000. Poco después me mandó un mensaje explicándolo todo. Repitió cuánto lo sentía por lo que pasó. Se lamentó de que sus hijos se quedarían sin mamá y dijo que había sido una persona horrible toda su vida. Aún no he contestado el mensaje, estoy perdido sobre qué hacer. Debería perdonar a Lucía. La verdad es que todavía la odio con toda mi alma. Díganme qué opinan. Actualización 1. Me dieron un montón de consejos buenos. Algunos me dijeron que dejara pasar y mostrara compasión. Entiendo eso de que odiar a alguien es solo cargar un peso en la mente, pero otros me hicieron ver que el cáncer de Lucía no es razón para perdonarla por todo lo que hizo. Mi familia seguro sigue siendo la misma gente venenosa de siempre, así que después de darle vueltas, decidí qué hacer. Quizás algunos se decepcionen, pero opté por vengarme. Encontré el Facebook de Lucía y no fue difícil dar con Felipe y Diego en sus amigos. Les mandé capturas de la confesión de Lucía. Luego busqué al exmarido de Lucía, que aunque está preso todavía tiene su Facebook. Después seguí con la lista y le pasé la confesión a mis papás y otros de la familia. Quiero que todos sepan qué tan podrida es Lucía. Pienso que el mundo estaría mejor si la tiraran por el caño. Sé que esto no va a salir bonito, pero al menos me siento más ligero. Actualización 2.
buenas tardes, gente, tengo noticias para todos, pueden creer que mis papás tuvieron el descaro de llamarme hoy con puras pavadas, sé que han pasado 15 años desde que hablamos. Pero la verdad no tenía ninguna gana de volver a cruzar palabra con ellos jamás, debí imaginar que me buscarían después de que les tiré la verdad sobre su princesita Lucía ayer, para mi sorpresa. Esos que yo llamaba papá y mamá me pidieron perdón al inicio, aceptaron que estuvo mal echarme solo por lo que dijo Lucía sin oírme a mí, les recordé que siempre hacían eso, incluso antes de ese día, supongo que Rosa y José esperaban que me pusiera feliz con sus disculpas. Pero luego dejaron eso y de una hablaron del cáncer de Lucía, me echaron en cara que no debí meter a los hijos y al ex de Lucía en esto y que debí esperar más para contarle a la familia, fui claro y les dije que me valía. Les solté que debieron pensar en eso antes de botarme y destrozarme la vida, y les hice ver que sé. Olvidaron de mencionar cómo todos en la familia me dieron una paliza sin dejarme hablar, estaba encendido y corté el teléfono, ojalá no me busquen más. Actualización 3. Hola, gente linda, hoy está bien bonito el día, me llegaron noticias geniales y solo quise pasar a contarles a todos, hoy me llamó otra vez mis papás, dudé en contestar. Pero pensé que solo me buscarían por algo serio, así que atendí, Rosa y José estaban llorando sin parar, me contaron que Lucía había muerto esa mañana, carajo. Apenas pasaron 3 semanas desde que me confesó todo y ya no está, debo decir que puedo sonar frío y duro. Pero no sentí nada al oír eso, mis papás me preguntaron por qué no decía nada cuando me quedé callado un rato, les dije que no me importaba, me salieron con que era cruel y despiadado decir eso de mi propia prima. Pero les recordé que ellos fueron los que dejaron tirado a su único hijo, empecé a oír cómo me regañaban y me bajaban el ánimo, pero ya no estaba para soportar sus cosas, así que corté como la vez pasada. Lucía está muerta. Lo que me parece bien porque ya no estará para joderme, pero siento que mi familia no capta del todo cómo están las cosas, digamos, creo que todos necesitan una lección, no quiero parecer malo, pero pienso que hace falta más venganza para que mi familia entienda de verdad, así que decidí que tengo algo listo para ellos. Tengo unas guardado, y pronto vuelvo a contarles los detalles, hoy no tengo mucho tiempo y solo quise pasar a contarles cómo va mi vida. Actualización 4. Hola a todos, tengo más noticias para ustedes hoy, salió todo perfecto, justo como lo pensé, voy directo al grano con los detalles, no fue complicado encontrar la info del funeral de Lucía. Me chocó que hasta le hicieran un funeral a esa mujer tan asquerosa, no sé quién querría ir, pero di con los datos en internet e hice mis planes, hasta renté un traje elegante para el funeral, no me habían invitado. Así que me invité solo y fui a darle una sorpresita a la familia, no sabía si alguien me reconocería. Han pasado 15 años desde que esos idiotas me vieron por última vez, nunca les importó saber cómo estaba, llegué al funeral y entré tarde al servicio, ya había empezado. Cuando pasé por las puertas de la iglesia en Mérida había un montón de gente, me sorprendió porque saben lo que pienso de ella, pero eso jugó a mi favor, me dio más público para el plan que traía. Cuando llegó el momento de que alguien hablara por la muerta, subí al micrófono, oía a alguien susurrar él, como si lo único que me definiera fuera la mentira de Lucía, ahí empecé mi discurso, era algo que escribí en un papel donde conté todo el maltrato que me dio Lucía y la familia. Saqué a la luz cada cosa fea y cruel que Lucía me hizo, no me importó si sus hijos estaban mirando, tenían que saber qué tan mala era su mamá, también conté cómo mi familia me dio la espalda cuando Lucía me culpó sin razón. Mi papá se paró y me dijo que me callara y me largara, me gritó que estaba arruinando el funeral y que nadie ahí quería oírme hablar pestes de Lucía, seguían defendiendo a esa basura aunque ya sabían la verdad, José amenazó con llamar a la policía si no me iba, no soy de pelear. Pero estaba listo para enfrentarme a ese viejo. Ahí fue cuando Felipe y Diego se pararon y hablaron, nadie les había preguntado qué pensaban todo este tiempo, pues Felipe y Diego respaldaron todo lo que dije de Lucía. Contaron que Lucía los ignoraba, los trataba mal y se gastaba toda la plata en drogas y trago, se armó un lío en el funeral, vi que la familia estaba revuelta, supongo que esas palabras pegaron diferente viniendo de los propios hijos de Lucía y no de mí, el renegado de la familia. Los dejé a todos hablando y peleando entre ellos, dije lo que tenía que decir y terminé con esa familia podrida,
me fui del funeral y volví a mi departamento, esa fue mi venganza, tal vez no fue mucho. Pero me hizo sentir un poco mejor después de años de sufrimiento. Actualización 5. Hola a todos, soy yo con una última noticia para todos ustedes, solo quería decirles que no habría aguantado sin el apoyo de Reddit y los consejos geniales que me dieron muchos de ustedes. Esta actualización es para contarles algunos detalles más de lo que pasó con mis papás y los hijos de Lucía después de todo esto. Luego de lo que pasó, supe más de la vida de mis papás. Parece que después de abandonarme y tratarme como basura, las cosas no les fueron color de rosa. Mi papá, que ya tomaba mucho, acabó siendo un borracho perdido, cayó bien bajo y terminó sin plata, perdió el trabajo y su salud se fue al diablo por el trago. Mi mamá, por su lado, quedó sola y resentida. Se sintió mal por haber echado a perder todo con su único hijo, más cuando vio que no tendría quien la cuidara de vieja, sobre todo tras la muerte de Lucía, aunque viva no creo que ella hubiera cuidado a mis papás esa mujer. Todo esto me lo contaron algunos familiares que me buscaron después de la ceremonia en Mérida, no sé si creerles, tampoco me interesa. Sobre los hijos de Lucía, Felipe y Diego, tras perder a su mamá se vieron en un aprieto, aunque ella los trató mal por años, se sentían perdidos sin ella. Ahora viven con mis papás, lo que no me parece bueno para ellos, quisiera ayudarlos, pero no sé si quiero mezclarme con esa familia. Actualización 6. Vengo con otra noticia que creo que será la última, porque con Lucía muerta ya no hay tanto drama en mi vida. Les cuento que al final adopté a Felipe y Diego, todo pasó después de que me buscaron. Se sintieron libres al oírme decir verdades duras en el funeral, no querían saber nada del resto de la familia y no tenían a dónde ir tras la muerte de Lucía. Su papá está preso, mis papás tampoco los trataron bien. Según ellos, los dos chicos habían faltado al respeto a su mamá muerta y manchado el nombre de la familia, como si fueran de la realeza, así que hice lo que debía y los adopté. Vivimos lejos del resto de la familia, en un pueblo tranquilo cerca de Guadalajara, y la estamos pasando bien. Felipe y Diego no se parecen en nada a su mamá, y estoy orgulloso de verlos crecer como buenos hombres.